El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy estamos otro domingo para hablar acerca de un tema con el que, por cierto, cerramos un círculo. Cerramos el círculo del proyecto EBAU. Lo hago además en la mejor compañía posible, con Rubén, nuestro compañero que además, pues ya ha hablado también en Es Radio y en otros espacios acerca de las diferentes constituciones. Y pues hoy vamos a hablar acerca de la Carta Magna de esta democracia en la que vivimos. Una serie de páginas que constituyen lo que es el armazón de la democracia liberal y del, por algunos llamado régimen del 78. Es esta Constitución de 1978. Vamos a empezar haciendo un poco una historia del final del franquismo. Sí que es verdad que de manera un poco genérica, porque nos daría para probablemente otros 40 episodios. Y luego Rubén nos va a hablar acerca de diversas cositas de la Constitución, curiosidades, y reflexionaremos juntos y discutiremos un poquito acerca de esta nuestra Constitución. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Hola, Javi, muy bien. ¿No te has dado cuenta que hago unas introducciones muy largas? soy lamentable, pero lo tengo que decir. Un poco largas, pero bueno, sí, es encantado de estar hablando de un tema tan importante, ¿no? Que al fin y al cabo nos atañe a todos, como la Constitución. Sí, no, desde luego. Hay que decir que esta Constitución es muy querida por muchos, también muy odiada por muchos, y desde luego tiene precedentes. Yo creo que tiene dos precedentes muy claros. La Constitución de 1812, la primera Constitución, que es absolutamente simbólica aquí en España, y luego la anterior, que es la de la Segunda República de 1931. En el caso de la República, en el caso de la PEPA, hablando de la de 1812, es una constitución que, es una constitución liberal que, muchos consideran que hace que España entre en la modernidad, ¿no? Por así decirlo. Y luego la Constitución de la Segunda República, que es una constitución que sí que es cierto que que intentaba seguir en ese camino de la modernidad. Y ya sabéis lo que pasó en los años 30. Y pues nos situamos ahora mismo en los años 70, momento en el que, tras el fallecimiento de Franco en 1975, en noviembre, comienza ese aperturismo hacia la democracia, que continuará hasta el año 82, dicen algunos, esa transición, y que, donde nacerá esta Constitución. Y desde luego es la Constitución que con remiendos ha sobrevivido hasta nuestros días. Bueno, la verdad es que vamos a empezar hablando un poquito acerca del final del franquismo. Hay una etapa final, los 6 últimos años aproximadamente, del 69 al 75, en los que hay muchos cambios políticos. Principalmente hay una coyuntura internacional adversa. Sabéis que en los años 70 es justo el momento en el que la crisis del petróleo y los conflictos laborales estallan en España, también derivados de la represión, del movimiento estudiantil que sigue dando guerra a esas bases del franquismo, el agotamiento del régimen y luego, por supuesto, también esa crisis de las materias primas, que por cierto tanto nos suena a día de hoy. Nos llevan a el agotamiento paulatino del régimen. Del año 69 al 75, como hemos dicho, hay muchos cambios. Uno de ellos es que Franco se retira paulatinamente de la vida política y va derivando, va dejando a su sucesor, que iba a ser Carrero Blanco. Carrero. Sí, Arias Navarro va después. Carrero Blanco le va dejando,
básicamente el testigo. Y bueno, pues hasta el año 73, que es cuando Carrero Blanco es asesinado por la banda terrorista ETA en ese atentado en el cual él bueno, pues le pone una bomba debajo de la carretera por la que está circulando y bueno, pues salta por los aires, y con él salta uno de los mayores resortes e impedimentos del franquismo para, bueno, pues dar paso a la democracia. Entre el año 69 y el 73 hay una serie de gobiernos que, bueno, pues vienen un poco a intentar dinamizar el régimen, de alguna manera conseguir que no esté estático, y intentar llevar a cabo algunas reformas con la intención de sobrevivir. Es verdad que hay dos grupos políticos bastante interesantes que son opuestos, porque algunos sí que es verdad que querían una mínima apertura, sobre todo un papel importante del Estado dentro de la economía, pero desde luego con una apertura social también importante. Y luego había otro grupo que era, digamos, el de los más inflexibles, por así decirlo, que son los que querían continuar con el movimiento a rajatabla y con las bases fundamentales del régimen. Estos van a entrar en disputa, va a haber varias crisis ministeriales y en el año 73, como hemos dicho, todo salta por los aires, literalmente. La verdad es que a partir del año 73 hay además, pues lo que hemos dicho, una crisis importante, inflacionaria de los recursos, y esto viene derivado a, desde luego, un auge dentro del movimiento opositor, bueno, pues sobre todo encabezado por el Partido Comunista, también por el Partido Socialista, que se había estado reorganizando en estos años 60 y que en los años 70 va a pasar a la acción, y bueno, pues un poco también digamos cohesionado con esa ciudadanía que ya no quería que ese continuismo del régimen. Bueno, pues pasan a la acción y comienza a haber una serie de huelgas multitudinarias. Estas huelgas, entre otras cosas, también van a llevar a un poco al régimen a saltar por los aires, principalmente porque de alguna manera va perdiendo paulatinamente sus apoyos. Si bien es cierto que uno de sus mayores apoyos era la Iglesia, va a ir perdiendo paulatinamente el favor de los mismos, sobre todo a lo largo de los años 50 y años 60. Pues por la represión, por la persecución de los eclesiásticos disidentes con el régimen, y bueno, pues un poco porque la Iglesia paulatinamente también comprende que hay que modernizar el país, o al menos esa es la base, ¿no?, ideológica de ellos. Entonces, bueno, esto lo que nos lleva al final es a que, fallecido Franco, su sucesor, que es Juan Carlos de Borbón, pues va a, bueno, incumplir lo que había prometido a Franco, que era la continuación del régimen, y bueno, pues también incitado por esa oposición creciente, comenzará a desarrollarse lo que viene siendo la transición. Dicho esto, llegamos al año 77, tenemos una serie de pactos importantes entre las diversas fuerzas políticas, la legalización del PCE y la entrada en la vida política de diversas organizaciones que desde el año 39 no habían podido participar, nada más que clandestinamente, y llegamos al año 78. Momento en el que se redacta la Constitución, de lo que nos va a hablar además de esa redacción nuestro compañero Rubén. Sí, además yo creo que previamente a la redacción y a la comisión que se creó para el proceso constituyente, etcétera, tendríamos que retrotraernos un poquito a la ley de la reforma política, que al fin y al cabo fue en el año 76, que fue la que dio las bases tanto a las futuras elecciones de Cortes como al proceso constituyente que vendría después. De hecho, fue la ley de la reforma política fue la última aprobada por las Cortes franquistas, que todavía estaban, claro, había elecciones que todavía se mantenían, que fue más aprobada por bastante mayoría. Una reforma que no olvidemos que, desde luego, definitivamente es el harakiri del régimen, porque es el momento en el que los propios parlamentarios, digamos aperturistas, entienden que, pues que si quieren sobrevivir tienen que cambiar a este sistema democrático, ¿no? Que el franquismo ya no se sostiene y pues derivado a todo lo que hemos dicho antes. Exacto, de hecho la principal demostración es la mayoría, es decir, evidentemente hubo
unos 54, no sé si fueron 59 aproximadamente votos en contra y 425 a favor. Es decir, en la mayoría de las Cortes franquistas estaban ya a favor del cambio. Es decir, ahí fue bastante claro. Entonces luego, bueno, simplemente se produjeron en el 77 las primeras elecciones en Cortes, las primeras elecciones generales, con la victoria de UCD y la segunda posición para el PSOE, que entre ambos sumaron bastantes escaños, y ahí se inició el proceso constituyente, ¿no? Lo que estaba previsto en la ley de la reforma política, pues se hizo una comisión de asuntos constitucionales y se eligieron 7 diputados, un poco de cada uno. Ahí aparece Peces Barba, por ejemplo, para el PSOE, Fraga en Alianza Popular, Miquel Roca, hicieron un grupo de una comisión llamada Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades, y fueron los que pues elaboraron el anteproyecto, digamos, de la Constitución, y luego los pasos que todo el mundo, que ya todos conocemos, tuvo que pasar por Congreso, por comisiones, por el Senado, y finalmente el texto final que habían desarrollado pues fue aprobado en la sesión plenaria, es decir, una sesión que juntaba tanto a los diputados como a los senadores. Y bueno, finalmente el referéndum popular y la sanción por el rey y la publicación en el BOE, que es legalmente el 29 de diciembre cuando se publica en el BOE, cuando legalmente se instaura. Y hasta hoy no es la más larga todavía que hemos tenido, pero casi. Es decir, eso es bueno, siempre tener una constitución larga es un buen síntoma. Y sobre todo si echamos miramos un poco en el siglo XIX, que tuvimos unas pocas y algunas muy cortas. En el caso de España, además, es curioso porque ya tiene mérito el hecho de que sea nata y no que se quede en el camino. Que es verdad que a lo largo del siglo XIX hay una serie de proyectos, digamos, de constitución que al final no llegan ni a nacer. O sea, quiero decir que bueno, que en ese sentido, más allá de que nos guste más o menos la Constitución, al César lo que es del César. Sí, además en el año 2025, que esperemos que se mantenga la Constitución, el año 2025 sí se convertirá en la más longeva. Pero hasta entonces, la del año 76 sigue siendo la que duró 47 años, la que más se mantuvo, justo hasta Primo de Rivera. ¿Tú crees que va a durar? Yo no sé, ¿eh? Teniendo en cuenta que hemos vivido una pandemia, ahora una guerra, yo no sé qué es lo siguiente, pero vamos, que en cualquier caso creo que está siendo curioso. Yo decían eso de vivir el siglo XX, qué guay, tal, no sé yo, el siglo XXI. A lo mejor estaba siendo un poco aburrido, ¿no? Entre comillas, lo de aburrido, claro, porque vivir pandemias, vivir guerras, es decir, no estábamos acostumbrados, a Dios gracias, y nos las han dado, pero bien dadas. No solo eso, sino incluso problemas importantes como el tema de la energía, ¿no? Sí, que ahora estamos con eso. El tema de la energía, todo se mueve por energía, ¿no? Entonces estamos ahí todavía un poco, y a la mínima no, estamos hablando de una guerra que es bastante importante, pero no deja de ser una guerra que no la tenemos tan cerca de nosotros, digamos, no es entre, pero aún así nos afecta de tal forma hasta el punto de que estamos viendo todo lo que implica mundialmente. Eso es la globalización, ¿no? Sí, eso justo iba a decir, que eso es literalmente la globalización, que un conflicto interno en Turkmenistán puede desestabilizar el mundo. Quiero decir, exacto, que bueno, en el caso de Turkmenistán, si tuviera materias primas para abastecer a todo el planeta, quiero decir, como ejemplo quizá muy malo, pero es verdad que vivimos en ese mundo, estamos interconectados y bueno, la verdad que es así. Me parece tremendamente curioso ese carácter de consenso de la Constitución. De hecho, hay que decir que, más allá de, insisto, de que nos guste o no nos guste, es una Constitución que se realiza con un consenso y se ve dentro de pues los integrantes, ¿no? de esa Constitución, ¿no? La realización de la escritura de esa Constitución, porque tenemos a gente incluso del PCE. Exacto, de hecho se llama la Constitución del consenso por algo. Claro. Es que estamos hablando que es algo por eso no debemos menospreciar esta Constitución, independientemente de todos los fallos que pueda llegar a tener, porque fue una Constitución que dio el paso de un sistema autoritario a un sistema constitucional de manera pacífica. Que eso, definitivamente todos sabemos que en España no estábamos acostumbrados. Bueno, es verdad que, a ver, realmente esto lo voy a poner un poco en duda, quiero decir, no nos vamos a poner a discutir, pero es verdad que pacífico, lo que es pacífico,
sí que es verdad que los años 70 son años muy turbios en cuanto a atentados y a terrorismo. Es verdad que el proceso constitucional tuvo el consenso de todas las fuerzas políticas, pero sí que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no hay que dejar de destacar el hecho de, pues eso, la matanza de los abogados de Atocha, la cantidad bueno, pues de asesinatos llevados a cabo por ETA, que bueno, pues que se ha disuelto hace unos años. Quiero decir que es que esto no es una cosa que bueno, que nos pille lejos, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté escuchando este podcast y le mencionamos ETA, tiene en la cabeza una cantidad de recuerdos. Al menos yo tengo muchos y soy una persona joven, tengo 24 años. En cualquier caso, o sea, imagínate Rubén, que bueno, no le estoy llamando viejo, simplemente es más mayor que yo. Y bueno, pues en cualquier caso ha vivido eso plenamente. Y también los grupos de extrema derecha, bueno, la cantidad de represión, incluso en los últimos momentos del franquismo. Entonces, pues bueno, sí es verdad que el texto constitucional está hecho con, bueno, pues que eso, con un consenso que en este país es raro. Y bueno, pues en cualquier caso el contexto es ese, ¿no? Y desde luego tampoco hay que obviarlo. Sí, a ver, lo que hay que destacar, yo creo que es que no hubo ningún tipo de ruptura de ordenamiento jurídico, que eso es lo más peligroso que puede haber en este tipo de casos, que estamos pasando un sistema autoritario. Bueno, tenemos ejemplos que, por cierto, tenemos ahora también la efeméride como lo que ocurrió en Portugal, ¿no? Que fue más bonito porque fue con claveles, ¿no? Pero eso es un tema, yo creo que vemos el tema del consenso hasta el punto de que si analizamos un poco la Constitución, en qué materias entraban más en detalle, porque, a ver, en una Constitución no puede hablar de todo. De hecho, la mayoría de los temas se dejaron, digamos, para leyes concretas posteriores, ¿no? La mayoría, las grandes leyes, de hecho, son posteriores, son leyes... entonces, ¿qué es lo que porque, claro, estamos hablando de que se reunieran gente que habían estado incluso muchos de ellos ilegalizados muy poquito antes y se sentaron. Fraga era había sido ministro de Franco, con lo cual eso se sentaron para decidir un texto constitucional. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Yo creo que de manera bastante acertada es en los temas donde hubo más detalle, más consenso, entraron más a detalle en los artículos de Constitución y donde no había más diferencias, pues simplemente lo nombraron, hicieron lo básico y dejaron pendiente para desarrollos posteriores. Yo creo que fue una forma bastante acorde pues con el movimiento, con el momento que vivían entonces, ¿no? Entonces, y con respecto al consenso que has comentado, pues simplemente para dar un poquito cifras, que las tengo por aquí. La ley de reforma política contó con un consenso de más del 80%. En las cámaras, la aprobación del texto constitucional en las cámaras contó en el Congreso con la aprobación del 94% y del 95% en el Senado, y el referéndum en el 88, de un 88,6%. Es decir, estamos hablando de unas cantidades de aprobación muy altas en todos desde incluso como hemos comentado, las cortes franquistas, con lo cual... No, desde luego eso no hay que dejarlo de destacar. Y la verdad es que, desde luego, insisto, pasamos bueno, pues de un sistema autoritario a un sistema democrático. Y cuanto menos, eso también hay que destacarlo. Luego, por otra parte, ¿cómo era el Estado que se, digamos, que se establecía con esta Constitución? Porque claro, una de las cosas más importantes es ver cómo se estructura ese Estado. Exacto, ¿no? Es la estructura que se define en la estructura de la Constitución, que bueno, estaba definida, que es bastante larga, por cierto, para lo que suelen ser es bastante larga porque estamos hablando que la Constitución contaba con 169 artículos, pero nada que ver con la PEPA, que tenía 384. O sea, que es de las más largas, que ahora analizaremos un poco cómo son otras constituciones de países del mundo, pero sí, evidentemente se forman pues lo que es, cómo es la estructura del gobierno, cómo son todas las instituciones, ¿no? Evidentemente, durante la Constitución pues se habla de cómo es la relación con la corona, la relación con las cortes, los poderes judiciales, el tema de la soberanía, el tema, bueno, digamos, en el título preliminar habla incluso de la bandera, de la capitalidad.
etcétera. Y bueno, luego tenemos una serie de títulos donde pues, nos habla de los derechos y de los deberes de los ciudadanos. Incluso en los últimos artículos habla de la reforma constitucional, que no es nada fácil, por eso se ha cambiado muy poco. Es decir, otras constituciones de nuestro entorno se han cambiado, ha habido muchas reformas, y aquí pues prácticamente las mínimas posibles, porque realmente hace falta demasiado consenso para poder reformarlas. Y bueno, las veces que se ha reformado ha sido por imposición, entre comillas, de la Unión Europea, es decir, por temas de presupuestarios sobre todo, etcétera. Sí, el artículo 135 estamos hablando ahora mismo, que es el artículo en el que, bueno, más para ponernos en contexto, el artículo en el que, bueno, pues durante la crisis económica del 2008, durante, de hecho, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Unión Europea instó a, digamos, de alguna manera, que los estados pagaran la deuda antes, digamos, anteponiendo, digamos, la deuda a los presupuestos, por así decirlo. Entonces, como digamos, poniendo los pagos de la deuda por encima de los propios presupuestos. Entonces, pues bueno, eso requería una reforma constitucional y se hizo. Sí, la idea era fijar un poco, digamos, el techo de déficit, es decir, que no fuera, digamos, poner un tope al déficit. Y bueno, eso fue evidentemente una de las... pero las dos reformas que ha habido ha sido por temas de la Unión Europea. Es lo que tiene. Es decir, requiere bastantes acuerdos y bastante para cualquier cambio, entonces por eso es muy complicado. Quizás uno de los puntos negativos que puede tener. La verdad es que es verdad que es una política, o sea, las reformas constitucionales me parece que necesitan 3/4 partes de los diputados para llevarse a cabo. Entonces, sí. Desde luego es una reforma que necesitas 200 y pico, y bueno, en este país yo creo que salvo quizá es que ni siquiera en las primeras legislaturas, porque Felipe González, que yo sepa, creo que llegó a tener 202. 220 o incluso alguno más. Yo creo no lo sé. Pasó de 200 seguro. Sí, de 200 pasó, porque además recuerdo que en las elecciones del 82 sacó más de 200 diputados. Pero claro, aún así no son las 3/4 partes. Por mucho que sea una victoria absoluta, abrumadora o como queráis llamarlo, pero desde luego en cualquier caso es así. Y fíjate que ya hemos comentado que aquí se ha reformado 2 veces, y la de Alemania se ha reformado 50 veces. Hombre, es de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tienes un poquito más longeva que la nuestra, pero 50 veces. La de Italia se ha 37 veces, por ejemplo, se ha reformado. Y aquí 2, o sea que es un tema complicado el tema de las reformas. Sí, bueno, es desde luego, claro, la apuesta un poco también por el consenso. En cualquier caso, me gustaría hablar de otro tema que me parece interesante, porque también, de alguna manera se añade, digamos, estas autonomías que son una reclamación histórica por parte, por ejemplo, de la autonomía de Cataluña, de la comunidad autónoma vasca, también la galega, y pues otras, se crean estas autonomías, y desde luego es un paso importante, porque al final es una especie de sistema híbrido, en tanto en cuanto no somos un estado federal, pero tampoco somos un estado centralista. Es como una especie de... Hay muchas digamos, competencias que están transferidas a las comunidades, lo cual podríamos decir que es algo más federalista, ¿no? Pero luego hay cosas muy, muy básicas que están centralizadas en lo que es el Estado central. Por tanto, pues bueno, es un sistema curioso, cuanto menos. Sí, sobre todo con los estatutos de autonomía, es decir, que dan mucha autonomía, para eso están, y cada vez ha avanzado más, evidentemente. Es decir, no somos un sistema centralista, ni mucho menos, eso es verdad. No. No es federal, pero vamos, son probablemente de los menos centralistas de nuestro entorno, casi seguro. No se puede decir que sea como un Länder alemán. Sí. Sin embargo, pues bueno, está tampoco es un estado como en Norteamérica, no somos como Wisconsin o California, pero sí que es verdad que tienen muchas competencias las autonomías. Esto es una cosa a destacar, que desde luego en otras constituciones no se, digamos, contempla. También, por ejemplo, respecto a la Segunda República, lo que es la división en cámaras. Durante la República el Senado no existía. Sí, en este caso, si tenemos un Senado,
con unas competencias. A día de hoy, la verdad es que de hecho una de las reclamaciones de mucha gente es que el Senado no sirve para nada. Pero bueno, ahí está. Quiero decir, antes no estaba en la anterior Constitución, la del 31, y en esta pues sí está. También es un cambio sustancial. Sí, exacto. Era monocameral, y aquí tenemos las dos cámaras. Y sí es verdad que muchas veces es lo típico, no sé para qué, mucha gente que opina y tal, no saben por qué, por delante. A lo mejor es que no nos han sabido explicar muy bien lo que hacen. Eso sería es decir, muchas veces los políticos deberían venderse un poco más. Quizás. Sí, sí, desde luego. Más bien el Senado es una cámara que es de representación territorial. Exacto. O sea, desde luego es... sí, de hecho, es más, mucha gente no lo entiende, pero es... Porque claro, para eso dices, bueno, los diputados sí, bueno, pero en el Senado se discuten otras cosas que en el Congreso no. Y desde luego la distribución es bastante diferente. De hecho, no sé si lo habéis visto, que echadle un vistazo, pero es interesante. Las últimas elecciones, las del 19, las de noviembre, las ganó el PP en el Senado. Sí. Por muy poquito, creo, además. Bueno, no, esto no me lo fiéis mucho, pero sé que las del 19, las primeras, las ganó el PSOE. Las segundas... O sea, y las segundas las ganó el PP. No sé exactamente, se llevaron ahí, pero si os dais cuenta, la proporción en cuanto a los escaños, por ejemplo, respecto al lo que es el propio Parlamento, es absolutamente brutal. O sea, me refiero, por ejemplo, en el último, en lo que es en las últimas elecciones, creo que el Partido Socialista tuvo que ceder 6 senadores a Podemos para que pudieran tener su propio grupo y estar representado, cosa que es curioso, pero desde luego es un poco también buscan que los grupos estén representados y que desde luego haya una representación territorial, más o menos, para explicarnos un poquito. Sí, es bastante diferente, la verdad, la elección es diferente y llegan a esos casos, como has comentado, del partido máximo que tiene mayor representación en el Congreso, no lo tiene en el Senado. Y no solo pasa aquí, porque eso pasaba mucho en Estados Unidos, por ejemplo, también. En la época de Obama, gran parte de sus intentos de leyes se las echaban para atrás en las cámaras, porque no tenía mayoría. Es decir, son cosas muy curiosas, pero bueno, es decir, la representación es así. Sí, es como está. Si te parece, podemos hablar un poco de alguna curiosidad que tengo por aquí apuntada. Por ejemplo, con respecto al número de artículos, ya hemos comentado que es bastante extensa, aunque no es tanto como he dicho, tiene la mitad más o menos que la que tuvo la primera Constitución, la de la Pepa, pero con los 169 artículos que tiene la Constitución española, por ejemplo, la francesa tiene solo 89, o sea, que estamos hablando que tiene bastantes más. La alemana tiene 146 y la italiana 139, o sea, que está por encima de estos tres países de nuestro entorno. Con respecto, por ejemplo, a las palabras más repetidas, tiene más o menos unas 18.000 palabras. ¿Cuál crees que es la palabra más repetida de la Constitución? ¿Consenso? No, ley es la palabra Ley. más repetida. Se supera las 200 veces nombrada teniendo en cuenta que es un texto en el que se basan lo que es las leyes fundamentales, yo creo que tiene sentido. Luego la palabra Constitución más de 100 veces, y Congreso es la tercera con 54 y Rey con 42, la cuarta palabra más repetida. Otra curiosidad que encontramos por aquí es que fue revisada por Cela, por Camilo José Cela, porque de hecho el tema gramatical, ¿no? De hecho fue senador, bueno, lo sabrás que fue senador en las primeras Cortes. Por ejemplo, el preámbulo lo redactó Tierno Galván. Está redactado por Tierno Galván. Sí, el que luego fue alcalde de Madrid durante unos cuantos años. Exacto. Del Partido Socialista Popular. Exacto. Y el preámbulo es una exposición. Es decir, el preámbulo realmente no son leyes, no son artículos. Es decir, simplemente el preámbulo digamos, la Constitución está compuesta por un preámbulo, un título preliminar con 9 artículos y luego 11 títulos, ¿vale? Pues este preámbulo, digamos que es el que redactó Tierno Galván. Es una exposición de motivos y voluntades, es decir, es un poco de una introducción de lo que vas a encontrar después, ¿no? Pero no tiene ningún carácter, más allá de algo de enunciar un poco las voluntades que se desarrollan después. Por ejemplo, el 6 de diciembre del 78 fue miércoles, es decir, pero fue un miércoles que fue no lectivo para los colegios, evidentemente, que es donde se realizan siempre todas
todos los procesos de votación. Por ejemplo, ¿qué más encontramos? Pues se acreditaron 2.000 periodistas españoles y 800 extranjeros para las primeras elecciones, para la votación de la Constitución. Por ejemplo, el 6 de diciembre es festivo desde el año 1983, mediante Real Decreto. Un Real Decreto que indica que tanto las instituciones como las Fuerzas Armadas, como los escolares deben conmemorar la Constitución. Eso dice el Real Decreto. O sea, son cosas muy curiosas que a lo mejor ahora no las vemos, ¿no? Pero entonces, bueno, pues, se crearon y, bueno, pues... De hecho, incluso diría que esas cosas son positivas en términos de que quizá no las conmemoramos tanto porque creo que ya no vivimos en el tiempo en el que vivió la gente que escribió la Constitución. Sí. Y desde luego yo creo que ya hemos pasado una etapa, hablamos sobre todo de la década de los 10, ¿no? del siglo XXI, en la que ya el terrorismo está disuelto. De hecho, ETA deja de su actividad en 2012, si no recuerdo mal, o a principios de la década de los 10, y se disuelve en el 18. Entonces, claro, cuanto menos ya no hay terrorismo. No hay tampoco la amenaza de un golpe de Estado, como sí lo había en ese momento, y por tanto, pues desde luego se queda más asentada esa Constitución. Sí, eso es, exacto. Es verdad, parece que es que no ha pasado tanto tiempo, porque realmente cuando decimos muchas veces, joder, no queremos cambiar la Constitución, es muy antigua, no es muy antigua, es de las más modernas. Hay algunas como, no ya la de San Marino, ¿no? Que es del año 1600, pero la de Estados Unidos tiene 230 años, más de 230 años. Bueno, y la británica, que no está escrita, bueno, y por tanto la tienen desde el Paleolítico. Claro, lo más antiguo quizás es la Carta Magna de 1215. Claro. Sí, la verdad es que el Reino Unido es algo curioso, ¿no? Porque como no tienen, es decir, tienen un compendio de leyes, de convenciones, de acuerdos, de sentencias, un poco hay todo, un totum revolutum, ¿verdad? Pero realmente no está codificada como tal, es una cosa, pero el Reino Unido siempre es curioso en todo, conducen por el otro lado. También, oye, mira, esto es una recomendación personal, este programa, siempre que grabo con Rubén, al final acaban saliendo conversaciones muy interesantes, porque bueno, pues hablar con Rubén siempre es una maravilla. Pero me parece muy curioso y recomiendo a los oyentes de este podcast el escuchar una sesión del pleno del Parlamento británico, porque si entienden un poco inglés, cuando les entiendan a ellos, porque la verdad que el acento británico también es para darle un poco de comer aparte, y eso que a mí me gusta mucho porque yo soy muy pedante, y si no que se lo digan a mi profesora. En cualquier caso, sí que es verdad que es increíble. Luego hablamos de cosas que pasan aquí, pero no nos fijamos a veces de lo que hay fuera, ¿eh? Sí, hombre, se ha hecho muy famoso últimamente, bueno, hace ya un poco el famoso, no me acuerdo cómo se llamaba, que ya no estaba, cuando decía a la gente que se callara y tal, que gesticulaba mucho, no me acuerdo, se hizo famoso porque, no sé, pues la verdad es que lo viven mucho, el tema del parlamentarismo nació de hecho allí, ¿no? El parlamentarismo, bueno, el León también. Pero sí es verdad que allí lo viven de otra forma. Pero es curioso que no lo hayan codificado como el resto de los países. Pero bueno, ellos, como ya hemos comentado, son muy especiales en casi todo. Y bueno, la verdad es que hemos comentado, pues eso, desde esa Constitución, los artículos más importantes. Como curiosidad, bueno, un poco por hablar de agentes sociales. En esta Constitución los sindicatos, a diferencia de la anterior, por ejemplo, tienen unos fondos que da el Estado y para, digamos, bueno, pues porque la Constitución se añade a los sindicatos también como agentes sociales necesarios y bueno, pues con una serie de obligaciones que, digamos, que se incluyen dentro de la Carta Magna. Y la verdad es que yo, un poco más aparte de estas curiosidades, tampoco sé exactamente, o sea, quiero decir, las que has dicho son unas cuantas, y desde luego la estructura del Estado ya la hemos comentado, nuestras reflexiones personales también, y no sé si hay algo más que decir, la verdad. Hombre, como curiosidad también podemos decir que el tema de la sucesión es muy parecido al de la PEPA. Es decir, cuando habla de la sucesión, de cómo será, la única diferencia en la de la PEPA, por ejemplo, es que la PEPA sí que habla de la dinastía borbónica y aquí no habla de la dinastía borbónica, habla de la dinastía histórica.
se abre a... Evidentemente, dinastía histórica, pues bueno, puede ser los Austrias. ¿Sí? Los Saboya, que se preparen, que salen. Por los Saboya, exacto. Con lo cual, es el tema así. Y, por ejemplo, un tema también que es muy curioso, que es la preferencia del varón sobre la mujer en cuanto a la sucesión. Eso es un problema que a día de hoy no se da porque tiene 2 niñas. Pero si tuviera un niño, amigo, tendríamos un problema y me imagino que algo tendría que hacer, pero bueno, no lo sé si está en plan ya de volver a tener más nenes, con lo cual parece que me imagino. No lo sé, tampoco sé exactamente qué edad tiene, sinceramente, el rey. Pero bueno, es una cosa un poco curiosa. Es decir, el tema de la sucesión sí que se parece un poco a la de la Pepa, incluso, y la Pepa está basada a su vez en las partidas de Alfonso X, así que ahí no, en ese sentido no ha cambiado mucho. Y bueno, básicamente esos temas yo creo que hemos comentado un poco por encima, ¿no? Esta Constitución. Por mi parte, no sé si te ocurre algo más. La verdad es que por la mía, simplemente comentar que creo que este es un capítulo interesante en tanto en cuanto es un capítulo genérico en el que hablamos un poco los aspectos fundamentales. Instamos, por supuesto, a todo el mundo que quiera escribirnos un comentario. Bueno, pues un poco a hablar de esta Constitución y desde luego a comentarnos alguna curiosidad que haya podido suscitarle. Y bueno, yo creo que desde luego seguiremos hablando de constituciones. Nos queda... tenemos que seguir con ellas porque hay unas cuantas y desde luego... Es que la historia de España es interesante, es impresionante y no voy a decir que somos los mejores, pero está bien. La verdad es que hemos tenido, y además historia reciente, nos hemos dado tanto de hostias que tenemos muchas cosas de las que hablar. Yo sí, fíjate, por ejemplo, ahora que comentas de hablar de constituciones, yo sí te echo el guante para hablar un día de la Pepa, que es que esa se redactó en guerra, con lo cual eso tenía más mérito todavía. Sí, desde luego. O sea, bueno, ya sabéis que yo hago bastantes chistes aquí en el propio podcast, un poco con el fin de que esto sea ameno. Y bueno, pues la verdad que sí, a mí me gustaría, porque me parece cuanto menos un tema poco tratado, que también es una cosa que nosotros cuando planteamos los programas, pues planteamos un poco también el ya no hacer un programa, porque claro, está muy bien hablar de la Constitución del 78, estoy completamente seguro de que Pablo Iglesias tiene algo. Estoy completamente seguro de que, no sé, Federico Jiménez Santos tiene algo. Yo qué sé, de que de tertulianos de diferentes índoles ideológicas tienen algo. Ahora bien, hay programas hablando históricamente de la Constitución, digamos hablando un poco del preámbulo, haciéndolo de una manera más o menos amena. Eso ya, por cierto, lo de ameno lo tienen que juzgar los oyentes. Pero desde luego la idea era un poco plantear esto. Y por tanto, pues yo creo que haremos lo mismo con la Pepa. Exacto. Por mí... Así que, bueno, pues nosotros nos despedimos por hoy. La verdad es que ha sido un capítulo intenso, corto pero intenso. Y nada, Rubén, para mí es un placer charlar contigo. La verdad que... Porque el día solo tiene 24 horas, si no te llamaba todos los días. Estoy para lo que necesites, para cualquier cosa y ya sabes. La Pepa, el día que quieras, la Pepa o cualquier otro. Es decir, estoy dispuesto siempre a hablar de historia, de nuestras historias y charlar contigo, claro. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, ya sabéis que, bueno, os dejamos la página del Foro de la Historia. Recomendando, por cierto, un artículo de Rubén, una reseña en la que habla de un libro de cine, que está muy bien. Y también recomendamos que vayan a iVoox, a Spotify y a otras plataformas y que nos sigan en redes sociales, que cuanto más mejor, desde luego. Muchísimas gracias, Rubén, y nos vemos pues el próximo domingo aquí en Foro de la Historia. Chao. Hasta luego.